Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a dar los 3 pasos clave para evitar tener diabetes. La diabetes tipo 2 es una enfermedad totalmente prevenible, es decir, podemos y tenemos herramientas en nuestro poder que nos permiten prevenir la aparición de diabetes tipo 2. Hay algunos factores que no podemos controlar tan fácilmente, como por ejemplo la edad o el sexo, pero en otras ocasiones tenemos factores que influyen muchísimo en la aparición de la diabetes tipo 2 y que podemos evitar completamente. ¿Qué ocurre actualmente? Y esto es algo de lo que os hablo continuamente, pero quiero que cale ahí hondo, sobre todo para tratar de prevenir y de mejorar nuestro estado de salud. La diabetes tipo 2 es una enfermedad que se puede prevenir perfectamente, que antiguamente, y digo antiguamente porque desde hace alrededor, vamos a decir, unos 15, 20 años, la edad de aparición de la diabetes tipo 2 ya no es en la etapa adulta ni en el adulto mayor, algo que podríamos asociar a una ralentización del metabolismo, a una disminución del ejercicio físico, a factores asociados al envejecimiento. Sin embargo, la aparición o el diagnóstico de diabetes tipo 2 cada vez es a edades más tempranas, tan tempranas como en la infancia. Es decir, hay niños de 8, 10 años, no es lo más habitual, pero de 12, 14, 16 sí empieza a ser bastante habitual, a los cuales se les diagnostica diabetes tipo 2, algo que no debería ocurrir y que es consecuencia de uno o más bien de los 3 factores clave de los cuales os voy a hablar hoy. Así que si vosotros tenéis hijos, evidentemente podéis utilizarlo. Si es porque vosotros queréis prevenir, independientemente de vuestra edad, la aparición de diabetes tipo 2, aquí vais a tener esas herramientas o esa clave. La primera, evidentemente, es la alimentación. Si nosotros llevamos una dieta rica en alimentos refinados, sobre todo en carbohidratos refinados, ¿cuál es la consecuencia? Vamos a ver lo que pasa en nuestro cuerpo. Si yo como un alimento con azúcares refinados, vamos a poner unas galletas industriales, por ejemplo, mi cuerpo, al digerirlas, las transforma en glucosa, más grasas, más proteínas muy escasas, prácticamente nulas, más sal, es decir, la mayor parte de lo que llega a mi intestino va a ser glucosa. Esa glucosa se absorbe y se distribuye a través de la sangre a las células de mi organismo, células que están destinadas a obtener energía gracias a esa glucosa. ¿Qué ocurre si yo en vez de una galleta me tomo 10? Esas 10 galletas son un aporte de glucosa continua al mismo tiempo a mi sangre. Esa glucosa que circula por la sangre, el número de células es el mismo. Si una galleta pasa a mi sangre y se distribuye por mis células y no quedan restos, bueno, glucosa siempre tenemos circulando por la sangre, pero quiero decir que no sobra, evidentemente si yo como 10, probablemente va a sobrar. Si esa glucosa sobra, va a ir a mi hígado y va a transformarse en grasa. Pero cuando esa glucosa sobra continuamente, está tocando la puerta de las células que se cierra y dice: yo no necesito más energía, sigue tu camino, yo no necesito más, sigue tu camino. A eso es a lo que denominamos resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque la insulina es la encargada de llamar a la puerta para que la glucosa entre y obtener de ella la energía. Ese exceso de carbohidratos refinados, evidentemente,
está generando una resistencia a la insulina que puede ser silenciosa durante mucho tiempo, y en el momento en el que da síntomas es cuando solemos tener ese diagnóstico de diabetes. Así que el primer paso, evidentemente, a cuidar en la dieta sería la cantidad de carbohidratos refinados. ¿Qué ocurre con otros carbohidratos no refinados? Es decir, los presentes de manera natural en los alimentos. Frutas, tubérculos, legumbres, por ejemplo, son muy ricos en carbohidratos y no son para nada perjudiciales, salvo cuando excedemos con creces el consumo, y en ese caso iría asociado al segundo factor clave también para la prevención de la diabetes tipo 2. Y en este caso me refiero al exceso de peso. El exceso de peso ya en sí mismo es un factor de riesgo para la aparición de diabetes tipo 2, porque la propia grasa puede ejercer un efecto en esa resistencia a la insulina, en esa mala gestión de los carbohidratos, pero a su vez es una consecuencia también de ese exceso de carbohidratos que se almacenan en forma de grasa, con lo cual es un signo o un síntoma de alerta. Ojo que estás aumentando de peso, ojo que algo no está funcionando bien en el metabolismo, vamos a hacer una revisión de la dieta. Es decir, si yo noto que voy aumentando progresivamente de peso, probablemente lo que estoy comiendo está excediendo bien en energía o bien en carbohidratos respecto a mis requerimientos, con lo cual tengo que ir valorando qué efecto es el que está provocando ese aumento de peso. Y no estaría de más hacer una analítica para valorar si realmente hay alteraciones en la glucemia lo antes posible, antes de que aparezcan otros problemas que también son silenciosos hasta que podríamos decir que son graves, como por ejemplo afectación a nivel de los ojos, de los riñones o de las terminaciones nerviosas, que son consecuencia muchas veces de esa diabetes tipo 2 no diagnosticada a tiempo. Por lo tanto, ya estamos con una dieta y con un exceso de peso. Voy a volver a la dieta porque es algo que realmente podríamos decir que es el factor número 1 clave en la prevención de la diabetes. No solo el exceso de carbohidratos es el que nos afecta, de ahí la diferencia entre carbohidratos refinados y naturales. Los naturales, presentes de manera natural en los alimentos, van acompañados generalmente de fibra. Habéis visto qué alimentos os he dicho, ¿no? Tubérculos, como la patata, por ejemplo, cereales y legumbres y frutas serían las principales fuentes de carbohidratos, acompañadas de fibra en la mayoría de los casos, menos fibra en algunos cereales, pero una dieta variada, equilibrada, con suficiente contenido de fibra, ralentiza o disminuye el impacto de esos carbohidratos. Fibra inexistente en los alimentos procesados que contienen carbohidratos refinados. El tercer factor clave en la prevención de la diabetes es la actividad física. Cuando hablo de actividad física estoy hablando de lo que nos movemos en el día a día. Si yo de 24 horas que tiene el día me paso 8 horas tumbada durmiendo y otras 8 horas sentada trabajando, otra hora de transporte sentada, llego a casa y me tumbo en el sofá, me paso las 24 horas del día, bueno, vamos a poner 23 porque una estoy de pie quieta cocinando, bueno, pues me paso 24 horas prácticamente al día sentada, es decir, con una actividad física mínima o cercana a mi metabolismo basal. ¿Esto qué implica? Que mi cuerpo no tiene más que los requerimientos básicos de mi organismo para mantenerme con vida. Hombre, esto igual suena un poco exagerado, ¿no? Pero imaginaros si yo, en vez de estar 8 horas sentada en la silla, cada 2 horas me levanto 10 minutos y en lugar de estar
bueno, pues la hora de comer sentada hora y media y me voy al gimnasio, me voy a dar una vuelta a la manzana, voy andando a casa, subo las escaleras y además llego a casa y bueno, pues pongo la lavadora, hago un poco de limpieza, hago actividades normales del día a día. Evidentemente mi actividad física diaria aumenta. Y no estoy hablando de ejercicio físico, que sería programado, organizado y con un objetivo, ¿no? En ese caso, evidentemente, también nos va a ayudar a prevenir la aparición de diabetes tipo 2, pero lo que más va a influir es lo que nos movamos en nuestro día a día. Tratar de que nuestro tiempo de ocio, nuestro tiempo libre sea activo es una muy buena herramienta para prevenir esa aparición de la diabetes tipo 2. Volvemos a edades tempranas. ¿Qué ocurre actualmente con el tiempo de ocio de los niños? Que en muchos casos lo pasan sentados. Incluso en algunas edades si están fuera de casa, en los parques, porque están sentados en un banquito jugando con sus teléfonos móviles. Por lo tanto, la actividad física debería ser obligatoria en el caso de los niños para mejorar su metabolismo a largo plazo. Un niño con sobrepeso o con problemas metabólicos en la infancia es con total seguridad un adulto enfermo. Por lo tanto, la prevención, como veis, empieza cuanto antes. Y en ese caso, evidentemente, no depende solamente de los niños, sino de los padres. ¿Qué ocurre con nosotros? Que somos los que nos tenemos que poner esos objetivos de mejorar la alimentación, de aumentar la actividad física y de controlar el exceso de peso para evitar esos factores de riesgo y prevenir la diabetes tipo 2. El problema con la diabetes tipo 2 es que muchas veces no somos conscientes de la importancia que tiene su prevención y de los riesgos que tiene tener una diabetes tipo 2 mal controlada a largo plazo, que puede resultar en problemas muy graves de salud y por lo tanto es algo que deberíamos tratar de evitar. Que no lo evitamos por edad, por metabolismo. Cuanto más tarde aparezcan ese metabolismo alterado, esa diabetes tipo 2, menos riesgos tenemos, evidentemente, de que se complique o de que puedan aparecer otros problemas de salud aquí. Así que ya os digo que es algo muy importante y que no debemos menospreciar el efecto a largo plazo de esa diabetes tipo 2 mal controlada. Así que espero que el vídeo os haya gustado, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.